Cordial saludo. Somos estudiantes de la Universidad Minuto de Dios. La asignatura que corresponde a la siguiente explicación es psicopatología. Vamos a hablarles acerca de un trastorno y nuestro equipo está conformado por Luz Adriana Torrente, que es quien les habla, Irina Arellano Berrío y Maribel Murillo Ibargüen. A continuación vamos a hablarles acerca de los trastornos por síntomas somáticos y otros trastornos relacionados. Iniciaremos principalmente centrándonos en las generalidades de este trastorno para luego enfocarnos en trastornos que están relacionados a este. Es pertinente comenzar planteando que la somatización es la expresión de fenómenos mentales en forma de síntomas físicos. Podemos decir que estos trastornos se caracterizan desde la somatización por empezar de forma voluntaria y desarrollándose de manera consciente, o también por otra parte desarrollarse de manera inconsciente y de manera involuntaria. En este tipo de trastorno los pacientes se centran muy notoriamente en la búsqueda de diagnósticos médicos o en la búsqueda siempre de evaluaciones o tratamientos médicos. Es decir, estos pacientes siempre se inclinan por tener valoraciones médicas o tratamientos y no se van por el enfoque psiquiátrico o psicológico. Así, la somatización lleva o se centra notoriamente, como les había mencionado, en síntomas o en problemas somáticos. El trastorno por síntomas somáticos y otros trastornos relacionados se caracterizan por síntomas físicos persistentes que en su mayoría de ocasiones o de veces están asociados a pensamientos, a sensaciones, a comportamientos excesivos o inadaptados que dan respuesta a síntomas y a problemas de salud que el paciente suele sentir o suele tener. Estos trastornos se dice que son angustiantes y a menudo interfieren en la funcionalidad laboral, emocional, en la funcionalidad académica y en cualquier otro ámbito de la vida del individuo. Entre este grupo de trastornos podemos mencionar que hacen parte, por ejemplo, los trastornos de conversión, los trastornos ficticios, los trastornos de ansiedad por enfermedad y otros factores psicológicos que influyen sobre las condiciones médicas, o también llamados trastornos de síntomas somáticos, que es lo que les acabo de explicar. El trastorno de síntomas somáticos y el trastorno de ansiedad por enfermedad son los más comunes, es decir, son los que los pacientes habitualmente experimentan síntomas que son los que los influyen o los que los inclinan a buscar tratamientos médicos y a buscar diagnósticos médicos para las sensaciones o los síntomas que constantemente están experimentando. Si hablamos un poquito sobre las causas de este trastorno por síntomas somáticos, es preciso expresar que la causa exacta de este trastorno somático no es clara, pero hay una serie de factores que influyen en que el individuo experimente este tipo de trastorno o haga parte pues de él. Como primero podemos tener que los factores que pueden influir son los factores genéticos y biológicos inicialmente, experimentando digamos mayor sensibilidad al dolor en los síntomas que les había mencionado anteriormente. También influye la influencia familiar, que puede ser genética o ambiental. También el rasgo de negatividad en la personalidad. Este es un factor que influye demasiado en las personas que constantemente se identifican o perciben la enfermedad y sienten síntomas, digamos, corporales, dolores, dolencias y todo este tipo de situaciones que los afectan. También uno de los factores que influyen en las causas de este trastorno es la conducta aprendida, por ejemplo la atención y otros beneficios obtenidos luego de haber padecido una enfermedad.
Si nos enfocamos en los factores de riesgo que hacen parte de este trastorno, podemos decir que comprende sentir ansiedad o depresión, sería un factor de riesgo para este trastorno. Tener una enfermedad o estar recuperándose de una enfermedad. También vivir sucesos estresantes, traumas o violencia. Haber vivido traumas en el pasado, como por ejemplo un abuso infantil o una violación o cualquier otro tipo de trauma infantil puede ser un factor de riesgo para este trastorno. También se dice que tener un nivel socioeconómico bajo es un factor de riesgo para adquirir este trastorno. Si nos enfocamos en las complicaciones, el trastorno de síntomas somáticos puede asociarse con los siguientes. Por ejemplo, la salud deficiente, los problemas para relacionarse, aumento del riesgo del suicidio y otros que están relacionados con la depresión. Si hablamos un poquito de la prevención de este trastorno, poco se sabe acerca de cómo prevenir este trastorno por síntomas somáticos. Sin embargo, hay algunas recomendaciones que pueden ayudar. Por ejemplo, si el paciente tiene problemas de ansiedad o depresión, puede buscar ayuda profesional lo antes posible. Son como aspectos que son básicos y que ayudarían mucho en una persona que se pretende que Otra de las generalidades que tiene este trastorno es la relación inminente entre cuerpo y mente, ya que siempre se ha tenido como una disyuntiva en cuanto a estos dos conceptos o estas dos situaciones, ya que el cuerpo se dice que es diferente a la mente, pero en este caso se correlacionan, ya que los síntomas de una persona que sufre este trastorno tienen o se complicarían en cuanto a, por ejemplo, una persona que sufre de depresión o que sufre de ansiedad o que sufre cualquier tipo de otra situación grave. Este trastorno de síntomas somáticos sería un poco más difícil de afrontar, ya que para el cuerpo se estaría sobrellevando de manera diferente y de manera más compleja. En cuanto a generalidades, esto sería todo. Cordial saludo, mi nombre es Irina Arellano, soy estudiante de Uniminuto. El día de hoy quiero compartirles un tema referente a un trastorno muy poco conocido para mí, y es muy interesante pues abordar este tema para mi conocimiento y para muchos de ustedes. Bueno, se llama trastorno de conversión. El trastorno de conversión también se conoce como trastorno por síntomas neurológicos funcionales. Ya, bueno, según Joel Damsdale, es un doctor de la Universidad de California, dice que el trastorno de conversión es una forma de somatización, es decir, es donde el individuo expresa los factores mentales por medio de síntomas físicos, y que algunos de estos síntomas físicos se asemejan a algunos trastornos neurológicos o del sistema nervioso. También se dice que el origen de este trastorno puede ser por factores psicológicos, por conflictos psíquicos, pero sí, que el paciente experimenta, pero que ¿qué hace el paciente? Lo que hace es, como la palabra o como el mismo trastorno, el nombre del trastorno lo indica, convierte ese factor mental, ese problema psicológico que tiene, en sintomatología física. Bueno, hay ciertos síntomas que padecen estos pacientes. Algunos de estos pacientes pueden llegar a tener pérdida de la coordinación o el equilibrio, pueden llegar a tener debilidad, pueden llegar a tener sordera, ceguera, afonía, pueden llegar a tener dificultad para tragar o a sentir más bien retención en la orina, de pronto que se le duerme una parte del cuerpo, que de pronto ya no siente o no tiene movilidad en un brazo, en una pierna.
¿cierto? Todos estos síntomas que siente el paciente no son inventados, es decir, realmente los está experimentando. El paciente está sintiendo que le duele una pierna, el paciente está sintiendo que siente una parte del cuerpo y que no la siente, que no puede ver bien, que no puede escuchar bien. El paciente realmente sí lo está sintiendo. Lo que sucede es que el paciente, aunque sienta esas cosas, aunque las esté sintiendo, a la hora de él consultar a un especialista, de pronto el especialista no va a llegar a un diagnóstico como tal, no va a confirmar que el paciente realmente tiene una enfermedad, sino que todos esos síntomas son producidos por factores psicológicos. Aunque él los experimenta como tal en su organismo, lo está produciendo no una enfermedad, sino que lo está produciendo como tal las experiencias del estrés o el factor psicológico y mental o los conflictos psíquicos que ese individuo esté padeciendo en el momento. Bueno, una de las características de este trastorno como tal es que los síntomas y los signos no coinciden con una enfermedad o no conducen de pronto a determinar una enfermedad neurológica. Es decir, si bien se puede decir que los síntomas son parecidos de pronto a algunos trastornos neurológicos, cuando, como les decía anteriormente, cuando se llega de pronto a la oportunidad de estudiarse con un especialista, a mirar exámenes y todos, no se logra confirmar que realmente la persona tiene un diagnóstico por un deterioro de pronto del sistema nervioso o neurológico. También se dice que los síntomas de conversión se atribuyen a factores mentales como el estrés. Es decir, que la persona que puede padecer de un estrés de pronto por alguna vivencia que tuvo o no sé, de pronto un estrés postraumático, puede llegar a padecer este tipo de síntomas. Tenemos el ejemplo del caso de la chica de 17 años AS, que esta chica sufrió un evento violento y a raíz de eso ella sufrió un trastorno de estrés postraumático, y una de las sintomatologías que sentía esta chica era precisamente que ella antes era muy independiente y muy autosuficiente, pero una de las sintomatologías o de las afecciones físicas que tenía era reducción de la movilidad. Es decir, que ya ella tenía que depender de sus padres para muchas cosas y antes pues no era así. Bueno, los síntomas de este trastorno se desarrollan inconsciente e involuntariamente. Como les decía también anteriormente, la persona no planea sentir esto, es decir, lo voy a hacer voluntariamente para llamar la atención porque de pronto necesito atención de los demás o cosas así. No, la persona involuntariamente empieza a sentir estos síntomas como si realmente obedeciera a una enfermedad física como tal. Ese trastorno afecta la función motora y sensorial. Es por ello que se dice entonces que se parece de pronto a algunos síntomas que obedecen a trastornos neurológicos y del sistema nervioso, porque más que todos los síntomas que manifiesta la persona es a nivel motora y sensorial. Bueno, en el plan de atención podemos encontrar lo que es la hipnosis, que le va a permitir a los pacientes controlar los efectos del estrés y su estado mental. También el narcoanálisis, que es básicamente como la hipnosis, pero en este caso, se va a inducir al paciente en un estado de sueño a través de la sedación. Y también se puede emplear como plan de trabajo para estos pacientes. Se puede hacer psicoterapia donde se maneje la terapia cognitivo-conductual. Con estos pacientes también se puede trabajar todo lo referente a la fisioterapia, esto también le puede ayudar un poco. Muchísimas gracias por su atención, que estén muy bien, hasta pronto. Dentro del grupo de los trastornos de síntomas somáticos y otros trastornos relacionados, tenemos el trastorno ficticio. Desde el DSM-5 se habla de dos subtipos de trastorno ficticio:
trastorno ficticio aplicado a uno mismo y trastorno ficticio aplicado a otro. El término ficticio hace referencia a algo artificial, algo que no es real. El trastorno ficticio es un trastorno mental grave en el cual una persona engaña a los demás haciéndose el enfermo y produciéndose enfermedades y los mismos síntomas del mismo. Los síntomas pueden variar de graves a leves. Es posible que la persona invente los síntomas y adultere las pruebas médicas para convencer de que necesita un tratamiento y en algunos casos hasta cirugías. Este trastorno es difícil de detectar para los médicos, puesto que los síntomas que ellos manifiestan son difíciles de ellos detectar de que son inventados o fingidos. Este trastorno comienza en la fase temprana de la vida y es más común entre los hombres que en las mujeres. Los síntomas de este trastorno tenemos alucinaciones, ideas delirantes, comportamientos agresivos, ansiedad, depresión, hospitalizaciones frecuentes, discusiones con el personal médico y personal de la clínica, pocas visitas de familiares, muchas cicatrices quirúrgicas y procedimientos. Los pacientes saben que causan sus síntomas y sus enfermedades, pero es posible que no sean conscientes del por qué lo hacen y cuáles son las causas. Dentro de los factores de riesgo tenemos traumas infantiles tales como violencia intrafamiliar o abuso sexual por la pérdida de un familiar el cual ellos querían mucho, enfermedades graves en su infancia, deseos de estar relacionados con médicos y hospitales, trabajar en el campo de la salud, experiencias pasadas durante un momento de enfermedad y la atención que captaron en ese momento, trastornos de personalidad, depresión, ansiedad. Dentro de las causas de este trastorno se dice que aún no se tienen unas causas específicas porque no es posible detectar por qué estos pacientes se realizan este tipo de síntomas en ellos mismos. El trastorno ficticio aplicado a otro ocurre cuando alguien miente diciendo que otra persona presenta algunos signos y síntomas físicos o psicológicos o enfermedades y provocando lesiones. Este trastorno es más frecuente en los padres que causan algún daño a sus hijos. Estos se inventan las enfermedades, inclusive ocasionan lesiones a los niños para hacerle creer a los médicos de que ellos necesitan algún procedimiento, arriesgando la vida de ellos por cosas innecesarias. Dentro de las prevenciones de este trastorno, aún no se conocen sus prevenciones porque no se conocen sus causas.